Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Este es un programa que les tenemos cada 8 días para hablar de lo mejor del séptimo arte con invitados bien interesantes. Ustedes recuerdan que en marzo habíamos iniciado un ciclo para conmemorar, para reconocer el valor de la mujer en la sociedad, dado que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Pues bien, seguimos hablando claramente de las mujeres y hoy tenemos una invitada pues de primer nivel para hablar de este tema, pero en lo que tenga que ver con el cine. Porque como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, el cine a veces moldea nuestras vidas, influye mucho en nuestra vida, nos da una perspectiva de muchas cosas, nos muestra otras que no conocíamos y claramente vamos a hablar de ese tema con nuestra invitada, que no es nada más y nada menos que la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina. Secretaria, bienvenida, ¿cómo está? Bueno, muy feliz, muy contenta de estar en este espacio, con mucha expectativa de conversar sobre cine, sobre las cosas que me gustan. Obviamente muchas tienen que ver con los temas de género y pues aquí a aprender juntos sobre el tema que ahorita estamos hablando, que yo soy comunicadora y una incidencia. Cuando yo estudié comunicación porque yo quería ser documentalista. ¿Ah, sí? Sí, yo quería contar historias, yo quería transformar la vida de las personas a través de las historias. Claro. Pero ya no transformo la vida de las personas a través de las historias, sino a través de mi trabajo, hasta a través de la incidencia, a través de lo que hacemos en lo público. Entonces, sigo con el mismo propósito. Pero en su trabajo en el día a día escucha muchas historias. Total, eso es, la vida es como uno coge todas las historias y logra con ellas, pues conectarlas y de una u otra manera ayudar a que esas historias se transformen. Y eso es lo que hacemos nosotros también desde lo público, desde la Secretaría de las Mujeres, transformar la vida de las mujeres y sus historias. Bueno, ¿qué tanto amor tiene la Secretaría de las Mujeres de Medellín por el cine? ¿Qué tanto le gusta el cine? No, a mí me encanta el cine. Como te conté en la universidad, eso era lo que quería ser documentalista. Entonces hubo una época de mi vida en que me iba a todos los festivales de cine, me veía todas las películas, Claro. me metía en todo. Ya después, cuando uno es mamá, entonces le toca a uno cambiar un poco los gustos cinematográficos. Por eso ahí hay como por ese tema de ser mamá hay una película que tiene que ver también con mis hijos. Y me encanta, veo mucho cine, voy con mis hijos mucho a cine, en las plataformas veo muchas películas, entonces eso es como uno de mis grandes hobbies y me lo gozo demasiado. Muy bien, la secretaria Valeria nos hizo una selección de películas que a ella le han gustado, que le han encantado, que le han marcado el gusto cinematográfico. Claramente tienen una línea, algunas de ellas que tienen que ver con su trabajo. Vamos a hablar un poquito de eso, pues contando en primera instancia la Secretaría de las Mujeres, ¿cuál es la labor que hace? ¿Cuál es como el enfoque principal que tiene? Bueno, nosotros desde la Secretaría de las Mujeres básicamente hacemos es transformar las brechas que tienen las mujeres en sus derechos, pues para que tengan una vida más autónoma. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los derechos y cuáles son esas brechas, las mujeres en Medellín tenemos brechas en términos que tienen que ver con nuestra autonomía económica, entonces Claro. todo el acceso a recursos, todo lo que tiene que ver con seguridad y una vida libre de violencias. Eso pues tenemos todos nuestros mecanismos de atención a las mujeres. Tenemos todos los temas de salud, salud sexual y reproductiva, nuestros derechos de la salud sexual y reproductiva y nuestra salud mental. Las mujeres tenemos muchos temas de salud mental por temas de sobrecarga en los cuidados. Todo lo que tiene que ver también con nuestra educación, las brechas que tenemos las mujeres. Nosotros vivimos en Medellín, que es el Distrito de Ciencia Y Tecnología. y Innovación. ¿Y qué pasa con esto? Es donde las mujeres, donde más brechas tenemos, es exactamente en esto, en las mujeres STEM. Tenemos muy poquitas mujeres que estén por ese lado, entonces también hacemos muchos esfuerzos por eso. Y todo lo que tiene que ver con participación social y política y paz. Las mujeres todavía nos falta mucho para estar en escenarios de participación política, pocas concejalas, pocas alcaldesas. Entonces ahí hacemos muchos esfuerzos también para empoderar a las mujeres para que incidan en estos escenarios y en la construcción de paz, que hemos sido las mujeres quienes hemos estado en el territorio ayudando a que haya convivencia, a que haya más paz, a que no haya guerra, cuidando los territorios. Entonces
para eso lo hacemos a través de una subsecretaría y otra subsecretaría que lo que hace es transversalizar, porque solo no lo podemos hacer, entonces trabajamos con el sector público, con el sector privado, con las universidades, con el sector social, para que todos y todas podamos transformar, tener proyectos para transformar la vida de las mujeres y transformar la cultura, que lo más importante es también transformarnos culturalmente para que podamos tener escenarios donde podamos participar, vivir, ser autónomas. Claro. Entonces lo hacemos. Casi nada. Casi nada. Hablemos entonces de la reivindicación de las mujeres, del papel de la mujer en la sociedad a través de las películas. La primera película que nos trajo la secretaria Valeria Molina es una película del año 2010. Es una película que está protagonizada por una actriz de gran renombre, una señora actriz que se llama Julia Roberts. Esta película es bien interesante porque a mí me parece, se cree que se volvió como una película de culto entre las mujeres. ¿Por qué? Porque habla de la independencia de las mujeres cuando están, digamos, aburridas con la vida que tienen, buscan ir más allá, buscan como una independencia. Nuestra protagonista Elizabeth va recorriendo 3 países que tienen un significado muy importante: Italia, India y Bali, la isla de Bali. En Italia ella descubre el placer de la comida. Julia y Liz es de las mías, la comida italiana es la mejor del mundo. Ella lo descubre a través de su viaje a Italia. En India encuentra la espiritualidad y en Bali encuentra el amor. Entonces, conozco un montón de mujeres que tienen esta como una de sus películas favoritas. ¿Por qué le gusta tanto? Es que esta es una película súper femenina. Es una película que conecta mucho cómo las mujeres vamos transitando los momentos de crisis. Sí. Y siempre las mujeres generalmente, pues que esto es una ruptura amorosa, y como siempre culturalmente nos han dicho que la única forma en que podemos ser felices es a través de una relación y teniendo hijos, es romper con todo ese estereotipo. Y es decir, no, es que la mejor forma de encontrar el amor y de ser feliz es primero encontrándome con el placer conmigo misma, que el placer está en comer, el placer está en disfrutar la soledad, el placer es reivindicar ser independiente, la soledad, estar yo con yo. Entonces es súper lindo como esa búsqueda y ese proceso espiritual que ella vive primero como desde lo más básico que es el hedonismo, claro, y la comida y todas estas cosas. Cuando ella ya logra conectarse con su cuerpo y con el placer en ella misma, pues ahí se va a conectarse con su espíritu, que es la espiritualidad, y es ir un poquito más allá, ya después de haber reivindicado su cuerpo y su independencia, es encontrar ella qué es, para dónde va, cuál es su propósito, su vida, si quiere ser mamá o no quiere ser mamá, si quiere estar en pareja o no quiere estar en pareja, un montón de preguntas que nos hacemos las mujeres y que tiene también que ver con esa transformación de esos estereotipos culturales. Entonces ella se hace todas esas preguntas en India y es muy lindo como todo ese proceso que ella vive, porque también en esos procesos espirituales se vive la rabia, claro, se vive la impotencia, todas las emociones, que pues lo espiritual no es no conectarse con todas las emociones humanas, sino entenderlas, vivirlas, transitarlas en el cuerpo y dejarlas ir, ¿cierto? Y ya después se va, como ya después de haber encontrado el disfrute, de haber encontrado la espiritualidad, se va para Bali, que es espectacular, y allá pues ella ni siquiera como con ese propósito de encontrar el amor se lo encuentra, pero cuando ya ha transitado todos estos lugares del cuerpo y del espíritu, cuando ya está lista, y es muy linda porque yo creo que la mayoría de las mujeres hemos vivido algo de esto, claro, o nos vemos identificadas en algo con esto. Por ejemplo, yo pues me leí el libro, me he visto la película varias veces, tengo ahí el libro y cada vez que puedo lo vuelvo y leo cositas, pero es una película que supuestamente es muy light, pero en realidad tiene unos temas profundos de lo que vivimos las mujeres, es fácil de entender, de conectar. Entonces yo creo que es una película muy linda de transformación de estereotipos, de reivindicación de nuestra libertad y de conectarnos con la esencia misma de lo que nosotras queremos ser, sin importar la cultura, sin importar lo que dice la sociedad, sin importar lo que diga la familia, los amigos, y es cada una cómo encuentra su propio lugar en el mundo. Vamos a ver el avance, el tráiler de la película Comer, Rezar, Amar, con Julia Roberts y Javier Bardem. Here I am with a 9th generation medicine man, and what do I want to ask him about? Getting closer to God? Nope.
I want to discuss my relationship. Mom, when did you accept the life you had? Oh, my baby. Always searching for something. You want to go away for a year? I used to have this appetite for my life, and it is just gone. I want to go someplace where I can marvel at something. I'm going to Italy, and then I'm going to India, and I'm going to end the year in Bali. I have the perfect man for you. Everyone has a little love affair in Bali. Are you married? Everybody needs husband. I am so sick of people telling me I need a man. You don't need a man, Liz. You need a champion. Comer, rezar, amar, una película muy querida entre muchas mujeres que se han inspirado en esta película para echar a volar sus sueños, para emprender aquellos viajes. Muchas se fueron para la India después de ver esta película. Han, digamos, derribado ese estereotipo que es viajar solo, por ejemplo. La gente no se atreve. Yo me acuerdo que yo viví en Londres un tiempo y uno de mis viajes más largos sola fue en Italia. Ajá. Me fui sola. Y allá me fui sola, me encontraba en hostales con gente y me iba para un paseo y para otro, después me iba para otro. Y otro viaje que hice sola también fue en Tailandia, que es muy cerquita de Bali, Sí, fue claro, parecido. sudeste Y en asiático. Tailandia también fui sola y esos viajes solas de las mujeres significan muchas cosas porque también es como uno también se enfrenta a esos miedos también de estar sola y de correr peligro, porque estar sola como Por mujer supuesto. viajando Al otro lado del es mundo, peligroso, pues, para un hombre no tanto. Entonces es como yo enfrento irme para un hostal sola, caminar sola en la calle, estar con mi dinero sola y enfrentarse obviamente a sus propios sueños y a sus propios demonios. Viajar solo es una de las experiencias más lindas y más profundas que uno puede tener. Entonces, este viaje de ella pues me recuerda mucho esos viajes que en algún momento yo tuve y que mi mamá siempre me decía, pero ¿cómo te vas a ir sola? ¿Me llamas, por favor? Me escribes. Y yo, tranquila, cuando mamá, no tengo para pasar nada. Y muchas veces no le decía que me iba sola, le decía que me iba con alguien, pero era mentira que, no, que me iba sola. Pero los viajes creo que nos conectan muchísimo, pues estar solos en un viaje, conectar con otras culturas, con otras visiones, hace que creo que las neuronas se conecten con otras cosas que antes y con otras posibilidades que uno antes no tenía. Eso es increíble lo que hacen uno. ¿Alguna vez has ido sola a cine? Sí, mil veces. También me encantaba ir sola al cine. Yo he sido una mujer que he roto estereotipos desde muy chiquita. Claro. Entonces a mí no me importaba irme sola. Yo siempre pues he hecho cosas que la gente no hace sola. Siempre he sido contestataria, he sido rebelde. Entonces pues por algo estar en la Secretaría de las Mujeres, porque pues nuestro propósito principal es incomodar el status quo. Y para uno poder incomodar el status quo, pues no puede ser muy tradicional. Claro. Y no ser rebelde. Entonces eso es parte también de mi esencia. Ahí vamos conociendo poco a poco a Valeria Molina, es la secretaria de las Mujeres de Medellín, y ahora vamos a dar un cambio absolutamente radical. Vamos a hablar de una película infantil, entre comillas, pero es una película que deja grandes enseñanzas, como la mayoría de películas animadas infantiles. Exalta el valor de la amistad, el valor de la superación, el valor de romper estereotipos también. Yo quiero preguntarle a la secretaria por qué nos trajo Kung Fu Panda. Porque Kung Fu Panda es una como de esas primeras películas que yo vi con mis hijos y que empecé a través del cine a darles como mensajes importantes de la vida. Yo tengo 2 hijos, Teo tiene 11 y Elías tiene 9. Ajá. Y Teo y Elías son unos niños muy particulares, son muy hermosos. Y yo generalmente en las películas, yo no me veo las películas y ya, ellos ya, el que es preadolescente siempre me dice, mamá, pero tú ¿por qué todo lo tienes que cuestionar? ¿Tú por qué me tienes que hacer preguntas de todo? El cineforo después de cada película. Pues, y de todo, y yo, ¿y qué pasó con este compañero? ¿Y crees que está bien, que está mal? Entonces yo a todo lo convierto en una reflexión,
Pero esta fue una película que fue muy significativa porque ellos la han visto 500.000 veces, No, la claro. han pedido 1000 veces, nos hemos visto todos los Kung Fu Pandas, nos morimos de la risa. Pero lo que tú dices es una película que rompe estereotipos. Primero de lo masculino, Sí. porque rompe como ese estereotipo del superhéroe masculino, macho, fortachón, que yo no sé qué. Invencible. Invencible, entonces me gusta mucho ese mensaje para los niños, que sepan que no tienen que ser ni violentos, ni tienen que pues como pisar al otro para ser Claro. mejor, que hay un montón de Ni mensajes que ventajosos, ni nada de eso. Sí, no tienen que hacer nada de eso. Uno todo lo puede hacer a través del amor, a través de la conciencia, a través de conectarse con los amigos y con las amigas, sacando lo mejor de los otros. Entonces me parece un mensaje muy lindo para los niños. Y adicionalmente, mis hijos han sido deportistas toda la vida, mis hijos son esgrimistas. Oiga, pues. Entonces esto tiene que ver mucho pues como con los temas que tienen que ver también como con las artes marciales, con la lucha, también les ha gustado mucho esto. Y es que ellos se conecten con ellos mismos para sacar su mejor potencial. Ellos han pasado por diferentes momentos en esgrima y un tema que aquí hablan mucho es también de la conexión con las emociones y la transformación de las emociones para poder conectarse pues con una disciplina. Y ese es un mensaje súper importante para ellos siempre, porque cada vez que ellos hacen esgrima y se salen de su zona de confort, estallan, pero hemos venido aprendiendo a manejar las emociones y a manejar pues como la capacidad que tiene la mente también de centrarlo a uno para poder ganar un combate. Claro. Y los combates también, como nosotros hemos visto pues como los combates como parte pues como de estas competencias, pero que siempre cuando uno sale del combate el otro sigue siendo amigo de uno. Y ellos lo entienden súper bien, o sea, entienden súper bien que esto es parte de un deporte, pero que siempre hay como una comunidad de Sí, amigos que allí. la rivalidad se queda ahí. Se queda allí y eso es súper lindo, es algo que el esgrima les ha enseñado y que ellos lo conectan súper bien en su vida. Entonces yo amo Kung Fu Panda, todas las enseñanzas y cómo él va avanzando Y la poco a filosofía poco. oriental también que propone. Y la filosofía, cómo él va avanzando poco a poco, cómo todo es un proceso, nada se llega a uno a ser una persona buena en cualquier deporte, en cualquier disciplina, tiene que ser a través de la disciplina, tiene que ser a través de un proceso, eso no es que uno llegue así. Entonces es un mensaje muy bueno para mis hijos, que también pues son deportistas y que Claro, son sí. esgrimistas consagrados. Y que pues mueren con su esgrima día y noche. Entonces para mí es muy importante. ¿Y por qué? Pues mis hijos son parte súper esencial de mi vida, No, pues. ellos son mis grandes maestros y como mujer pues hemos venido avanzando. Yo soy una mujer separada ya hace 8 años, pues cuando estaba muy chiquita, entonces hemos crecido los 3 juntos, pues casi siempre todo el tiempo nosotros 3, entonces somos como un combo ahí de Kung Fu Panda, de amigos, para arriba y para abajo todo el tiempo. Muy bien, veamos el avance de Kung Fu Panda, una película del año 2008 de DreamWorks y ganó el Oscar a Mejor Película Animada en el año 2009. He aquí los antiguos estilos del Kung Fu. Mono. Grulla. Mantis. Víbora. Tigre. Panda. He dicho panda. ¡Qué subidita! De DreamWorks. Tai Lung se ha fugado de la prisión. Debemos confiar en el guerrero del dragón. ¿El panda? ¡Estamos muertos! ¿Y qué harás? ¿Aplastarme? No me tientes. ¡Ahora sufrirás el trueno! DreamWorks, Kung Fu Panda. Chacaflus. Pese a romper como la línea que veníamos trayendo, Kung Fu Panda también resalta el valor de la mujer en el personaje de la tigresa. Ah, sí. Es un personaje disciplinado, es un personaje fuerte, pues aunque no es la mala de la película, digamos que
o no es la protagonista, también deja algunas lecciones del valor de la mujer. Claro, las mujeres también podemos ser valientes, fuertes, tenemos la capacidad también de estar de tú a tú en muchos escenarios con los hombres y también creo que esa es una gran lección que saca ahí también, pues como, ay, hay una mujer que está luchando en el mismo escenario, en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque tiene fuerza mental, porque es disciplinada, porque tiene capacidad, entonces también eso es súper importante todo el tiempo, pues como conversarlo con los niños. Para mí, hacer reflexiones con los niños es una de mis hobbies. Claro. Eso me encanta. Pues entonces, con las películas es la mejor forma. Entonces, yo soy, ay, ¿qué película les digo que nos veamos este fin de semana? Entonces, miramos, o sea, una película chévere, y cuando salimos, vamos a comer y les pregunto de qué les gustó, qué no les gustó, cómo les pareció, qué les pareció este personaje y cómo les pareció este hombre y que les hacían bullying. Entonces, para mí, el cine es una excusa increíble para tejer conversaciones y hacer reflexiones con los niños y se lo recomiendo a todos pues que lo hagan. Hay películas inolvidables cuando uno precisamente tiene la edad de tus hijos, claramente. ¿Qué película recuerdas de esa época que haya sido inolvidable para ti, de esas animaciones? Es muy reciente, no tienes que hacer tanta memoria. Es muy reciente. Cuando estaba chiquita, sí, claro. No, es que yo me acuerdo de una película que me veía mucho chiquita en el VHS que se llamaba Sortequila. Sortequila mexicana, sí. Claro. Pero me la vi por ahí 1000 veces, Sortequila, y era una monja que era toda loca. Una comedia mexicana. Una comedia mexicana, me acuerdo, pero pues te lo juro que yo me la veía, la tenía en VHS. Te la sabías de atrás para adelante. Me la sabía y me parecía muy bacana porque era una monja que era salida de los estereotipos. Claro. Entonces, mírame, desde chiquita me gustaban como esas cosas, me parecía una nota esa monja porque era salida de los estereotipos, porque era una monja que bailaba, era una monja que se alzaba la bata, era una monja toda loca. Me acuerdo mucho de Sortequila, yo creo que me la vi para ahí 100 veces. Cuando uno está pequeño hace eso. Pues a mí ya me tocó la llegada pues, del VHS y el Betamax grande, pero no desaprovechamos la oportunidad. Y hay películas que uno se ha visto 10 veces, 15 veces. Se sabe líneas enteras del guión que uno tiene como sus favoritas. Estamos conversando con Valeria Molina, es la secretaria de las Mujeres de Medellín, quien a través de sus películas favoritas nos ha contado algo de su vida y de su obra como secretaria de las Mujeres en este importante rol. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para seguir viendo cine con ella. Estamos de regreso, aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, quien nos está presentando a través de sus películas favoritas parte de su quehacer en esta importantísima labor. Secretaria, yo particularmente, aquí voy a hacer un pequeño editorial, yo desearía con que de pronto alguna vez no tenga que existir la Secretaría de las Mujeres, que se vuelva algo tan cotidiano, algo tan paisajístico que no tengamos que hablar de, es que hay que darle un papel a las mujeres, es que no nos debemos olvidar del rol de las mujeres, es que las mujeres necesitan equilibrio. O sea, todavía estamos hablando de eso más de 120, 30 años después de los primeros levantamientos femeninos. Imagínate, ¿cómo te parece? Y de hecho el propósito de una Secretaría de las Mujeres es dejar de existir. Cierto que sí. El propósito que nosotros tenemos como Secretaría de las Mujeres es cuando ya no tengamos brechas, cuando ya hayamos transformado la cultura, cuando ya no hayan violencias de género, ya dejar de existir. Nosotros trabajamos, es que imagínate tan paradójico, es una secretaría que trabaja todos los días para dejar de existir. Cierto que sí. Para eso existimos. A mí me da cierta grima cuando una mujer logró tal cosa, una mujer obtuvo el premio, y es que eso les parece muy raro, pues, y lo celebran pues como si hubiera sido el gran logro de la humanidad. Todavía nos parece rarísimo que una mujer logre algo. Todavía hay muchas primeras veces. De hecho, en nuestro gobierno tenemos por primera vez una mujer directora del área metropolitana, por primera vez una mujer directora del Ruta N. Entonces, todavía tenemos primeras veces. Cuando las primeras veces ya sean paisaje, ya no existan primeras veces, ya pues podremos dejar de existir, pero todavía estamos en ese proceso. Esta semana estábamos, de hecho, grabando con una mujer
aquí en podcast también Sí, con claro, Telemedellín. en nuestro laboratorio de podcast. En el laboratorio de podcast, que nosotros estamos grabando también unos podcasts muy lindos con mujeres poderosas, y había una mujer que es doctora en física. Y entonces vos decís, me dices, sí, y cuando yo estudié mi doctorado, era la única mujer que estaba estudiando ese doctorado. Todavía. Y en este momento soy la única mujer que estoy en un experimento, soy la primera mujer que estoy en un experimento de talla mundial en Estados Unidos. Soy la única mujer, la primera mujer todavía. Increíble. Entonces, todavía hay muchas primeras veces. Tenemos que seguir para que haya muchas primeras veces hasta que esas primeras veces se nos vuelvan paisaje y que hayamos trabajado tanto la cultura que los chicos puedan también ver de una manera diferente a las mujeres, que no hayan violencias de género, que es lo que más nos aqueja, y que podamos vivir tranquilos, cada uno con sus potencialidades, con sus capacidades, con sus habilidades, poniéndolos todos de una misma manera al servicio pues, de todos y todas. Vamos a hablar de un documental que se suscitó a raíz de un hecho acontecido en España hace tal vez 1 o 2 años ya, cuando la selección femenina de fútbol española obtuvo el campeonato mundial. Ustedes recuerdan esta celebración cuando les entregan las medallas, las reciben en España, que el señor Rubiales, que era el presidente de la Federación Española de Fútbol, se sobrepasa con una de estas chicas, se suscita un escándalo mayúsculo claramente y empiezan a aflorar como cierta polarización en cuanto a quienes apoyan el fútbol femenino. Hay gente a la que todavía no le entra ese tema del fútbol femenino, les parece claramente pues una tontería, y a alguien se le ocurrió hacer un documental que se llama Se acabó, numeral Se acabó, la conquista del título de estas campeonas españolas y todo lo que de allí se derivó, porque pues a raíz de este escándalo hubo mucha confrontación, a ellas les hicieron demasiada presión, estas chicas se vieron pues inmiscuidas en esta pelea, como les digo, entre quienes les gusta el fútbol femenino, quienes no, en fin. Vamos a ver el avance de Se acabó y volvemos para hablar con la secretaria de qué fue lo que le produjo esta película. Mucha gente tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó. Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras. Hemos vivido y peleado cada balón dentro y fuera del campo. Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque la federación no tomó todo como un ataque y fue a por nosotras. No apostaban por nosotras. Es la rebelión en la selección femenina de fútbol. Ni les importábamos. Una pataleta de 15 con perdón niñatas. Después de tanto trabajo, se iba a desatar la guerra. Fue espontáneo. Rubiales no se va a dejar someter a un chantaje mutuo. La federación tenía el fútbol femenino porque lo tenía que tener. Eufórico. Todo el mundo habla del mismo tema. Y consentido. Ahí sí que sentí indignación. No voy a dimitir. Sentí tanta rabia por dentro. Hemos vivido todo. Al principio, que no éramos una mierda, hasta ser campeonas del mundo, sufrir algo que jamás nos hubiéramos imaginado y seguir ahí. Que dije, se acabó. Numeral Se acabó, un documental que está en la plataforma Netflix, que lo pueden ver para que se enteren de primera mano cuál es la historia detrás de todo este escándalo que se suscitó en la entrega de esta premiación del campeonato mundial alcanzado por España en el fútbol femenino. ¿Qué sensación deja este documental, secretaria? No, ese documental es muy doloroso. Y les cuento un poco, cuando vino el año pasado el Mundial Sub-20 femenino a Medellín, yo he sido muy futbolera toda la vida, soy hincha del verde, al estadio voy siempre, mis hijos también son súper futboleros. En el colegio jugué fútbol, como secretaria de mujeres en la primera administración de FICO trabajamos mucho con las mujeres barristas y logramos sembrar unas semillas divinas para que ellas pudieran lograr cosas que nunca habían logrado, coger los trapos, estar en las bandas, estar en la logística, o sea, logramos transformar muchas cosas.
Y a mí me gusta mucho el fútbol. Cuando vino el Mundial de Fútbol Femenino, yo dije, qué espectacular, pues yo me metí del todo, con Vane hicimos programas, claro. O sea, hicimos de todo porque me gusta mucho el fútbol y creo que las mujeres en el fútbol, que es un espacio tan masculinizado, pueden transformar muchísimo la cultura. Y lo han logrado, Y de lo hecho, han la logrado, Selección claro, Colombia. pero vamos despacio. Pero, sin embargo, es un espacio que es de poder masculino. Y como en el fútbol hay tanto billete, como dice uno, tantos recursos económicos, pues ahí es donde los hombres menos quieren soltar, ¿cierto? Entonces, cuando llegó eso, entonces yo empecé pues también como a investigar un poquito más, a entender más y a empezar a verme más documentales para pues como tener más para poder hablar del tema. Y en esos días también me hice pues muy amiga a todas las personas que trabajan en los temas de fútbol, ahí pues Lilo, la directora técnica del Nacional Femenino, y ella me recomendó el documental, entonces me lo vi y a mí me dio una impotencia. Yo pues obviamente sí me acuerdo cuando pasó esto, que le dio ese beso en la boca a Rubiales, sí. Y entonces yo empecé a verme ese documental y yo decía, esto no lo puedo creer. A mí una indignación muy grande, porque cuando uno entiende lo que pasa con las mujeres en este escenario, primero cómo trataron como de desunirlas para poder tener el control, después ellas muertas de miedo con todo lo que estaba pasando alrededor, después cuando lograron ser valientes y juntarse para poder entre todas en conjunto, en bloque lograr ir en contra de esa fuerza tan grande, pues que era la Federación Española de Fútbol. Tenían todo en contra, básicamente. Todo en contra, pues claro, ahí hay un poder demasiado grande, un poder económico gigante, o sea, y la valentía de estas mujeres y la estrategia que montaron para lograr bajar a Rubiales de ese lugar que estaba y con el poder que tenía. O sea, yo decía, wow. O sea, las mujeres, para poder transformar lo que pasa en la sociedad, nos tenemos que unir. Y ahí habla de algo muy importante que tiene que ver con el movimiento feminista, es la sororidad. Y es que generalmente lo que quieren... femenina. La solidaridad femenina, que generalmente lo que quieren es como que nos desunamos y culturalmente nos han puesto muchas veces a pelear, a que no estemos juntas, pero cuando logramos hacer las cosas juntas, somos capaces de derrumbar hasta un imperio. Entonces, esto pues fue lleno de estereotipos de género, la prensa, las personas, todo el mundo como, en realidad, como enceguecido con esos estereotipos y con el poder. Sí, sacaron como una rabia interior. Una rabia con una cosa que estaba pasando, pues lo que decía, y pues como las niñerías, que porque son como tan locas, tan histéricas, un montón de cosas. Y la gente en redes sociales que no se mide, pues. Sí, y todo lo que pasó con ellas. Estas chicas vivieron unos momentos muy difíciles, entonces es como ver toda esa estrategia, puede decir uno, del patriarcado que hicieron con ellas, pero ellas cómo lograron sobreponerse a eso, juntarse, construir una estrategia y lograr tumbar al rey. Eso es increíble, espectacular, entonces yo la amo por eso, amo ese documental. Vamos a ir a la Colombia de los años 50 ahora. La Colombia de los años 50 era una sociedad que invisibilizaba casi que prácticamente en su totalidad a la mujer. Hoy uno menciona que en los años 50 las mujeres no tenían derecho al voto y les suena inverosímil. Las mujeres estaban destinadas a casarse, tener hijos, no pocos hijos, bastantes hijos. Los que mi Dios le mandara. Claro, los que mi Dios le mandara. Los de mi generación tenemos 10 tíos, 15 tíos, bueno, una cosa así. Y a trabajar en la casa todo el tiempo, eran señoras de su casa. A los machos de la época les parecía inverosímil pues, que una mujer tomara participación en política, votara, un hecho tan cotidiano, pues, o digamos tan fácil como votar, era imposible para ellas. Y un grupo de mujeres comienza a levantarse ahí a mediados de los años 50, entre ellas una señora que se llamaba Esmeralda Arboleda, que en la película que vamos a ver a continuación está encarnada por una gran actriz, que me encanta también, una actriz colombiana, Juliet Restrepo, con la dirección de otra mujer, Patricia Castañeda, dirige esta película que se llama Estimados Señores, que nos cuenta la historia de cómo se logró que la mujer pudiera votar.
En 1957 fue el debut de la mujer como votante. Cuando cae la dictadura de Rojas Pinilla, llega el Frente Nacional y ya pueden votar las mujeres. Veamos el avance de una película que se llama Estimados Señores. Si le damos a las mujeres el derecho a votar, vamos a llevar a este país al caos. ¿Peligroso? ¿En qué sentido? En las calles violencia, hordas de violencia. No, nosotras tiene que morirse para que hablen del sufragio. ¿Cuántas cosas tenemos que demostrar para que se den cuenta de que somos iguales? Si es tan importante, señorita, ¿por qué ningún periódico ha publicado eso? Pruebas. Necesitamos pruebas. Pero solamente a ustedes se les ocurre poner a votar a una campesina analfabeta. No tienen conocimiento ni intelectual ni moral. Aquí no estamos debatiendo la legitimidad de la mujer para elegir, señor. No, es que no es el momento. No es el momento. La única mujer que ha vencido a un hombre fue una yegua en un derbi. Nos llaman perros, yeguas, inestables. Que nada tienen que estar haciendo aquí. No se olviden, señores, que no son solamente hijos de varón. Y esa que usted llama loca, lo engendró. Deberíamos tomarnos este país. ¿De verdad usted quiere liberar una fuerza electoral de esas condiciones? Se van a llenar de motivos y nos vamos a volver a quedar sin nada. Somos 325.000 mujeres más que hombres. A los hombres jamás se les ha sometido a semejante prueba. Si había algo que probar, lo hiciste, hermana. ¿Qué quiere que hagamos? Que salgan a manifestarse. Señores, la ley es la ley. Cobardes. Señor presidente, hora de retomar la sesión. ¿Qué sensación te produjo, estimados señores? Ay, bellísima. Nosotros ahorita en el marco del 8M la presentamos al aire libre en el MAM. Ajá. Y fue un espacio demasiado hermoso. Hicimos reconocimiento también a las mujeres políticas del área metropolitana. Y esta película, o sea, yo lloré demasiado. Es que yo solamente pensaba que mi mamá tenía 16 años cuando esto sucedió, cuando fue la primera vez que las mujeres votaron en Colombia. Que mi mamá, cuando ella nació, se pensaba estas cosas de las mujeres, que no éramos pensantes, que solamente servíamos para estar en la casa, o sea, todo lo que ha pasado, y que mi mamá era chiquita cuando pasó todo esto. Y a mí me da como una cosa, como aquí en la barriga, todo lo que ese instante específico significó, porque no solamente pues es, cuando uno piensa es, las mujeres no éramos consideradas ciudadanas. Claro. O sea, hace nada, No eso fue hace ningún nada. Mi derecho mamá civil. tenía 16 años, o sea, eso fue hace nada, eso fue hace 60 años, y cómo las mujeres no éramos ni siquiera consideradas ciudadanas ni pensantes. Las mujeres no iban al colegio, las mujeres eran como unas vacas, como pensaba mi abuelo tuvo 15 hijos, que las mujeres solo servíamos, eran para parir, para como reproducirse. unas vaquitas que estaban ahí pues con los terneritos, Sí. y que solamente estaban para las labores del cuidado, ¿cierto? Para los temas que tenían que ver con lo privado, con las emociones, con el cuidado, pero nada que tuviera que ver con lo público, que era votar, ser elegida, estudiar, trabajar, y todo lo que ha pasado en esos últimos años. Entonces, ese instante específico y toda esa lucha que tuvo Esmeralda con todas estas otras mujeres significó el primer paso para pues, que pudiéramos acceder a todos los derechos, porque no solamente fue al voto, sino que de ahí se desató como esa conversación de que las mujeres podíamos estar en lo público, que podíamos trabajar, que podíamos estudiar, que se empezó a poner en duda todas esas cosas que siempre se habían pensado que las mujeres no podían hacer.
y empezamos a salir a lo público, a hacer esas otras cosas, a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, que ahí después fue todo el tema de la píldora, la revolución de la píldora. Sí, los años 60, pues con toda su Claro, revolución. después fue la revolución de la píldora que le tocó a mi mamá, después todo lo que tenía que ver con también ser elegidas, estar en cargos públicos, estudiar en la universidad. Esmeralda logró estar y tener la capacidad porque ella tuvo un padre que era un hombre también público que la dejó ir a la universidad, ella era abogada y ella logró a través de ese conocimiento incidir por otras mujeres. Entonces, para mí es como el primer grito de libertad de las mujeres en Colombia, que eso marcó el cambio de la vida de todo de nosotras, y eso fue hace nada. O sea, es que mi mamá tenía, yo le digo a mis hijos, es que la abuela tenía 16 años cuando eso ocurrió. Tenía 16 años y a esa época se casaban a los 14 años, 16 años, una locura. Entonces, a mí esto como que, y yo solo pienso, mi mamá, todo lo que le ha tocado vivir, y yo digo, tan tesa, si mi mamá es una mujer con un pensamiento también muy liberal, yo digo, todo eso también, como todo eso, cómo va cambiando la vida de todas las mujeres, y es increíble. Y solamente pues todos esos diálogos de esa película, de los hombres, lo que pensaban frente a las mujeres, lo que pensaban frente a los cuerpos, frente al cerebro, pues como todos esos estereotipos que habían antes, y uno decía, wow. Y ya al final, pues, cuando ella logró todo esto, a través también de muchas mujeres, y ella al final, desde el principio ella decía, el voto, porque primero le querían dar solamente el voto a las mujeres que hubieran estudiado, a las yo no sé qué, le ponían un montón con todas las limitaciones. Todas las limitaciones, y ella decía, no, todo completo, para todas las mujeres. Entonces, también ella súper aguerrida, pues como a sus principios, a sus ideas, hasta el final. Muchas de las mujeres decían, no, pero no, aceptemos desde allá, no, hasta el final, súper aguerrida. Entonces, como esas mujeres perseverantes que lograron tanto por nosotros y que tenemos tanto que agradecer, que en esa época eran seguramente vistas como locas, como histéricas, que todo el mundo seguramente rebeldes, pues, o sea, las rebeldes, y que pues para solamente decir y hablar y estar en esos escenarios les costó muchísimo. Y Esmeralda también hay un pedazo muy lindo que habla también de el cuidado de ella, de su hijo, y ella estar allá, que hay un momento en el que su hijo tiene como un accidente, y también esos sentimientos de culpa que las mujeres tenemos muchas veces por estar en esos escenarios de lo público, del trabajo, en otras cosas de nuestro proyecto de vida, y que no podemos estar con nuestros hijos, que es algo que también nos han enseñado. Un hombre, pues el hijo se accidenta y dice, bueno, listo, que vaya la mamá o la tía, pero las mujeres nos metemos la culpa a nosotros, que también me pareció como una escena muy impactante, y es como la culpa siempre nos ha atravesado a las mujeres en toda la historia, y como siempre, a pesar de que hayan pasado los años, después de todo eso, yo me identifico con esa culpa todavía, muchas veces de no poder estar con mis hijos, de no poder acompañarlos, de no poder estar en cada milisegundo de su vida, que es algo que nos han enseñado culturalmente, que los hombres eso no lo sienten. Sí, claramente. Estamos viendo Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Valeria Molina, ella es la secretaria de las mujeres de Medellín. Nos está contando de su quehacer a través del cine, a través de las películas como esta que acabamos de ver. Nos queda todavía mucho por hablar, mucho por contar. Volvemos en instantes, no se vayan de la sintonía de Telemedellín. Estamos de regreso Aquí te ves el cine, hoy hablando de las mujeres con la Secretaría de las Mujeres, con Valeria Molina. Bueno, vamos a irnos a esa París hermosa del barrio de Montparnasse, o Montmartre también. Allá se desarrolla una historia bellísima, de una película hermosísima del año 2001, que se llama Amélie. Esta película tiene muchos matices. Su protagonista es una chica que vive una vida tranquila, pero que también tiene sus preguntas, tiene sus frustraciones tal vez, y un día cualquiera se decide a hacerle mejor, más llevadera la vida a las personas que la rodean, a través de pequeñas acciones. Le va cambiando la vida a sus vecinos, a sus amigos, a su propio padre, en medio de una estética hermosa. Esta película derrocha colorido por cada uno de sus planos, de sus secuencias,
tiene una actuación de Audrey Tautou, que es una mujer bellísima, además, hermosa, y es una película entrañable, también de culto. Vamos a ver el avance de Amélie, volvemos con la secretaria para que nos cuente por qué le gustó tanto esta película. Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer. Mais ça, pour le moment, elle n'en sait rien. Pour elle, la vie tranquille suit son cours parmi ses collègues et les habitués du café. Elle, c'est Suzanne, la patronne. Elle boite un peu, mais elle n'a jamais renversé un verre. Quand elle était jeune, elle était danseuse équestre à Medrano. Elle aime les sportifs qui pleurent de déception. Elle n'aime pas voir dans son café un homme se faire humilier devant son enfant. Moi je pense et toi tu obéis. Au tabac, c'est Georgette, la malade imaginaire. Quand elle n'a pas de migraine, c'est le nerf sciatique qui coince. Celle-là n'aime pas entendre, le fruit de vos entrailles est béni. Voilà Gina, la collègue d'Amélie. Sa grand-mère était guérisseuse. Ce qu'elle aime, c'est faire craquer les os. On la voit qui sert un kir framboise à Hippolito, l'écrivain raté. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est voir à la télé un toréador se faire encorner. Le type qui les observe, l'air mauvais, c'est Joseph, un amant jaloux et conduit par Gina. Il passe ses journées à l'espionner pour voir s'il a un remplaçant. La seule chose que celui-là aime, c'est crever les pustules des emballages en plastique. Et enfin, voilà Philomène, l'hôtesse de l'air. C'est Amélie qui garde son chat Rodrigue quand elle part en voyage. Philomène aime le bruit du bol d'eau sur le carrelage. Rodrigue, quant à lui, aime être présent quand on raconte des histoires aux enfants. Ah non, merci ma petite dame, je travaille jamais le dimanche. Souvent, le week-end, Amélie prend le train Gare du Nord pour aller rendre visite à son père. Mais pourquoi tu profiterais pas de ta retraite? Pourquoi faire? Bah pour voyager, t'as jamais quitté Anguin. Quand on était jeune avec ta mère, on aurait bien voyagé, mais on ne pouvait pas. À cause de ton cœur. Oui, je sais. Alors maintenant... ¿Qué sensaciones deja Amélie? Amélie me conecta mucho con la universidad y como con esa época, eso fue como despuesito de terminar la universidad, cuando todavía quería ser cineasta, quería ser documentalista. Y a mí, Amélie lo que me conecta es como con el poder de lo simple y con el propósito. Te explico por qué. Porque yo siempre, y como al principio lo conté, yo quería hacer documentales para cambiarle la vida a la gente a través de las historias. Y Amélie en esa época fue como esa conexión con ese propósito superior que yo tenía, que era a través de lo simple, a través de cosas en lo cotidiano, cambiarle la vida a la gente. Entonces a mí me conecta mucho pues como con ese proceso de búsqueda mío juvenil pues de la universidad, de lo que yo quería hacer. De hecho yo tenía un afiche de Amélie en mi pieza cuando estaba en la universidad, pues después de la universidad, porque a mí me marcó la vida de Amélie, me marcó desde cómo uno a través de cosas sencillas logra cambiar la vida de las personas y que todos los seres humanos podemos tener incidencia en la transformación de cómo el otro ve la vida, cómo se conecta con cosas tan sencillas. Entonces, como ese poder de lo simple para transformar la vida de los demás es lo que a mí siempre me pareció como, wow, esto es demasiado increíble, como todos podemos hacer algo por los otros, todos podemos servirle al otro, todos podemos conectar para que la vida de los otros sea más hermosa. Y eso, para mí, Amélie me conectó con eso. No hay nada mejor que dar. Eso es hermoso, entonces, y eso está conectado con mi propósito de vida, pues que después se transformó, y es cuando uno es servidor público, uno todos los días se levanta para servirle a otros. Por supuesto. Porque yo todos los días me levanto y yo le digo a mi equipo en la Secretaría de las Mujeres, nosotros todos los días nos tenemos que bañar y poner bonitas y arreglarnos, porque todos los días tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a alguna mujer. A través de una conversación, a través de una reflexión, a través de una articulación, a través de llevarla, actividad, de miles de cosas. Entonces, ese es nuestro propósito todos los días, como sea. Entonces, es eso, el propósito a través de servir al otro y a través de que todos los días podemos hacer que la vida de alguien sea mejor. Y eso es lo que a mí me conectó a Amélie, siempre me pareció demasiado trascendental. Es demasiado trascendental desde lo simple. Así es. Vamos a terminar este viaje por el cine de Valeria Molina con un documental del año 2014. Tiene el título en inglés She is Beautiful When She is Angry.
Ella es hermosa cuando se enoja. Es un documental que habla de las luchas por los derechos de la mujer en los Estados Unidos desde los años 60 y 70. Aquí se toma en cuenta el tema del aborto, de los derechos de las mujeres a gobernar sobre su propio cuerpo, de decidir sobre muchas cosas y aspectos de la vida por las que otros decidían por ellas. Veamos el avance de este documental y volvemos para terminar con la secretaria Valeria Molina. We should have the right to choose. We should be mad. Are you mad? If I have a daughter, I want her to have the same opportunities and choices that I did. Susan Fluke. She's having so much sex she can't afford the contraception. Says that she must be paid to have sex. Planned Parenthood, going to get rid of that. It makes her a slut, right? If it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down. What you see here is the beginning of a movement that women are human beings and that we have equal rights. As soon as Now existed and I heard about it, I was in Now. We in Now teach women how to fight. Bueno, este documental nos muestra que es un problema global, el tema de los derechos de la mujer. Estados Unidos, que es una sociedad abierta, libertaria, en fin, también tiene esta dificultad. En todas partes, 60, 70, eso fue antier. A mí me encanta ese el título, y es la reivindicación del feminismo. Sí, o sea, tú te ves bonita porque estás brava, ¿cierto? Me encanta, el título es demasiado profundo porque es que siempre las feministas supuestamente entonces somos bravas y entonces porque somos bravas y porque hablamos de nuestros derechos somos feas o todo el día estamos haciendo mala cara o pues como ese estereotipo frente a las mujeres feministas y no, tú debes ser bella porque estás reivindicando tus derechos. El mecanismo de defensa que tenemos los hombres para... El mecanismo primario para aplacar a las mujeres es, ay, como se ve fea cuando se enoja, histérica, cualquier protesta, entonces es una histérica, una loca, es un mecanismo primario de defensa. Entonces esa reivindicación de todos los referentes de mujeres en Estados Unidos, porque ahí muestran pues mujeres, pues ahí tienen pues como unas imágenes pues de historia, pero muestran esas mujeres en el ahora, ya adultas, y todo lo que ha pasado con ellas. Entonces me parece muy lindo esa reivindicación de esas mujeres referentes, pero decirles que son bellas solamente por el hecho de haber luchado por los derechos de las mujeres. Eso me parece que es como esa reivindicación también de la imagen de las mujeres feministas en el mundo y cómo pues ser defensora de los derechos de las mujeres es bello y eso solamente por eso eres bella. No tienes que ser hermosa físicamente, solamente tu corazón y tu capacidad de transformar el mundo te hace bella. Secretaria, ¿cuánto, bueno, no sé si se pueda cuantificar de cómo vamos, cuánto nos falta en este tema en Medellín, en el área metropolitana, cómo usted que ha estado en dos periodos, cómo ve la cosa, cómo ve el avance de lo que se ha logrado a través de la Secretaría? El avance yo lo veo en términos pues, de derechos, hemos avanzado un poquito en brechas, pero más es en conciencia, en que tanto el sector privado como universitario, como social, los hombres ya están más involucrados con la transformación cultural frente a el machismo. Hace 7 años no pasaba lo mismo. La gente está más interesada y está más conectada con transformarse a sí mismo para poder transformar la sociedad, porque esto es una conversación con los hombres. Ya hay un tema de masculinidades muy grande también en Medellín, hay grupos, hay conversaciones frente a eso, entonces los hombres también están tomando riendas en sus propias vidas para transformar el mundo. Entonces yo creo que esto nos va ayudando. Los jóvenes, las mujeres y los hombres jóvenes tienen una conciencia de género mucho más clara, ya no hay tantos estereotipos, entonces pues ahí vamos avanzando. En términos, pues bueno, mujeres dicen que nos faltan 140 años, pero hay veces dicen que nos atrasamos mucho en la pandemia, entonces eso pues no sabemos, puede que tengamos Secretaría de las Mujeres otros 100 años, ojalá la tengamos menos años, todos los días trabajamos para que dejamos de existir y ese es nuestro propósito superior, dejar de existir. Secretaria, gracias por acompañarnos, por estar acá y mostrarnos sus películas favoritas. Ay, a ti, Juan, muchísimas gracias, me encantó conversar, como que me conecté con un montón de momentos de mi vida, con mi historia, también como con mi esencia, entonces fue también muy bello para mí estar acá.
Esa es la idea, mostrar las emociones que produce el cine. El solo hecho de entrar a la sala de cine, ver cómo se apagan las luces, comernos las crispetas, salir a comentar la película luego y atesorarla en nuestros mejores recuerdos. Vayan a cine, disfruten del séptimo arte, porque el cine se ve mejor claramente en el cine. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo invitado en Aquí te ves el cine. Que la pasen bien. Chao.